Les voy a explicar por qué me parece importante este curso. Desde hace mucho tiempo soy un estudioso de las redes sociales y creo que las redes sociales han redefinido mucho de lo que es la diplomacia, la formación de opinión. Las redes sociales son hoy uno de los principales escenarios de la diplomacia actual. De hecho, mucho de la diplomacia tradicional, como voy a comentar después, ha quedado muy periférica a la toma de decisiones. Se están tomando decisiones mucho más rápido en base a presiones sociales que ocurren a través de las redes. Fíjense ustedes, por ejemplo, que los gobiernos están muy interesados en las redes. Acá les muestro un ejemplo. Por ejemplo, en los acuerdos de Abraham, el gobierno de Israel se dedicó, entre otras cosas, pero con mucha intensidad, a recoger las opiniones de los usuarios de redes árabes. Y hay ahora una cantidad, no sé si ya les comentaron esto previamente en el curso, yo trato de no repetir, yo pedí el programa, lo estuve viendo el programa, me pareció que de esto no habían hablado mucho, pero sí hay un ministerio que tiene un departamento entero que gasta varios millones de dólares por año. Hay varios departamentos en realidad, pero hay uno en particular que se dedica a recoger la opinión de los usuarios de redes sociales en idioma árabe, y fuera de Israel principalmente, y entonces, bueno, dedicaron un largo tiempo a ver qué decían los usuarios de redes sociales sobre los acuerdos de Abraham con los Emiratos Árabes Unidos y con Bahrein en este momento, quizás con Sudán en los próximos días. Vamos a ver, lamentablemente encontraron que más del 90% de las opiniones de las redes sociales eran negativas, pero ese no es el punto de hoy. El punto de hoy es qué importancia le dan los gobiernos a las redes sociales si se dedican con igual o mayor cuidado a ver lo que dicen las redes sociales que lo que dice la prensa tradicional. El segundo punto que quería mencionar es que las redes sociales son peligrosas, por razones que voy a discutir después, y me parece que personas como ustedes que están siendo formadas para hacer activismo, para hacer ashkanim en las redes sociales, tienen que tomarlo muy en cuenta. Y finalmente, y acá es donde veo el gran aporte de este tipo de programa, que la vigilancia digital, ¿sí?, saber qué pasa en las redes sociales de los asuntos que nos preocupan, es muy complejo, por razones que también voy a explicar después, pero es esencial. Es probablemente hoy tan importante la vigilancia digital como tener una embajada, un consulado o un acuerdo con otro país. ¿Por qué digo que las redes sociales son peligrosas? Porque disminuyeron los costos psicológicos de expresarse, o sea, las opiniones privadas se volvieron públicas hasta hace unos pocos años. Para poder publicar una opinión privada había que tener un mimeógrafo, una fotocopiadora, arriesgar la vida distribuyendo volantes, o había que tener acceso a una radio, era fácil encontrar la radio, cerrarla, una televisión, había que tener algo de eso. Hoy en día con las redes sociales cualquier persona resulta sumamente barato psicológicamente, ni que hablar que físicamente también, pero resulta muy sencillo psicológicamente expresar opiniones. Entonces cualquiera que tiene una opinión hoy en día, después le voy a mostrar un estudio del MIT que muestra que hoy en día en Estados Unidos hay 3 millones de personas que están seguros que la Tierra es plana. 3 millones de personas y creciendo además de que la Tierra es plana. Hay decenas de millones de personas que tienen dudas no basadas en ninguna evidencia sobre el valor de las vacunas, por ejemplo. Entonces, todo esto en gran medida son opiniones, comunidades de opinión que se han construido a partir y dentro de las redes sociales, porque el costo de publicar cualquier cosa es bajísimo. Uno está a las 3 de la mañana en la casa y aprieta un botón y publica una opinión cuando antes había que tomarse un trabajo. Además, la anonimidad permite que psicológicamente tiene un costo muy bajo para uno. Y fíjense ustedes que en las redes sociales, y esto no es intuitivo, el punto anterior es bastante intuitivo, que da poco trabajo publicar, pero lo que no es intuitivo y que hubo que esperar a que hubiera investigaciones al respecto, de la cual le voy a mostrar una que es la que me parece la mejor hasta ahora, es que lamentablemente en las redes sociales las opiniones negativas repercuten mucho más que las positivas. Entonces, si yo digo que el ejército de Israel, por ejemplo, extrae cosas disparatadas, como que extrae órganos para vender de los prisioneros, o que hay pedófilos en una pizzería en Maryland, y entonces entra alguien allí a los balazos, si yo pongo cualquier cosa de eso, circula muchísimo más
a que yo digo que, por ejemplo, la vacuna de COVID pasó de la fase 2 a la fase 3. Las razones por las cuales esto sucede todavía están en discusión, pero hay un complejo conjunto de elementos psicológicos y sociológicos, por lo cual los contenidos negativos y falsos circulan mucho más y mucho más rápido que los otros. Y acá les muestro un artículo. Esto fue publicado en la revista Science en 2018, pero no hay todavía nada mejor que esto. Esto es el patrón oro de la investigación de contenidos online. Esto es un grupo de investigación del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que recibió acceso a una base de datos reservada de Twitter. O sea, Twitter le dio acceso a datos que no cualquiera tiene. Y entonces analizaron 18 millones de tweets a lo largo de 13 años y encontraron, acá es un simple resumen de algunas de las cosas que me llamaron la atención, pero sí les puedo decir que quien quiera leer este artículo y le interese el tema, que debe ser a todos ustedes que están acá, le va a resultar sumamente interesante y sumamente preocupante. Por ejemplo, estoy hablando acá de que no es un estudio cualitativo, es un estudio fuertemente cuantitativo utilizado con las nuevas técnicas de Big Data. ¿Sí? No hay nada acá de especulaciones psicoanalíticas o psicológicas o sociológicas, es puramente cuantitativo hecho con las técnicas de análisis de grandes volúmenes de datos. Y lo que encontraron es que, por ejemplo, que las falsedades circulan mucho más rápido que las historias reales. Y además, que por razones que todavía no están bien comprendidas, una falsedad tiene mucho más chance de ser retuiteada que una historia real. No se entiende por qué todavía. Los investigadores son matemáticos y ingenieros de sistemas, entonces ellos tampoco profundizaron mucho. En un periodo posterior se unieron con political scientists y los analizaron esto desde el punto de vista político, pero realmente hoy en día no se entiende bien por qué sucede, pero hay evidencia incontrovertible de que una falsedad, aún sumamente disparatada, publicada en Twitter por lo menos, pero todo parece indicar que Facebook y que LinkedIn menos, pero que Facebook, Instagram y algunos más de esas redes sociales cumplen las mismas pautas. Y increíblemente las falsedades llegan en promedio al doble persona que las historias reales. Para los que gustan de la teoría de grafos, esto es así. Una historia real llega en promedio a 10 eslabones de cadena y una historia falsa llega en promedio a 19 eslabones de cadena. O sea, penetra mucho más profundamente en las comunidades. Y lo interesante es que una de las teorías que se testeó es que esto era culpa de los robots o de lo que se llama en las redes los bots, que eran programas automáticos que contaminan la red social, pero la investigación del MIT mostró que no es así. Estas cosas que estoy mostrando suceden por comportamiento humano, no es por comportamiento de bots. Curiosamente, los bots, los robots de comunicación, tienen el mismo comportamiento que los humanos, hacen exactamente lo mismo. Pero es claro que esto es resultado de conducta humana. Y tercero, el otro problema que hace, la otra característica que hace peligrosa las redes sociales es que amplifican muchísimo las opiniones muy minoritarias. Entonces, típicamente en temas que nos interesan a nosotros acá todos los que estamos, curiosamente, las opiniones de los judíos antisionistas, que son según las estadísticas entre 7 y 8% de los judíos en el mundo, los antisionistas, hoy en día tienen 20 a 30% de los contenidos de redes sociales, que es una amplificación de voz peligrosa y, por supuesto, distorsionadora de la realidad. De acuerdo a los estudios, fíjense ustedes, alrededor del 80% de los tweets los hicieron 10% de las personas. Entonces, les voy a mostrar algún ejemplo después, pero un grupo fanático de judíos antisionistas producen un ruido, un volumen, una utilización de ancho de banda, una influencia en las redes sociales totalmente desproporcionada con respecto a su verdadero número. Y el que se forma opiniones en las redes sociales piensa que los judíos antisionistas son de repente la mitad de los judíos, cuando eso no tiene ninguna base en las encuestas. Y bueno, finalmente, la otra razón que hace peligrosas a las redes es que promueve comunidades de opinión
en cámaras de eco, porque las personas terminan escuchando, leyendo en general, o viendo videos, porque esto sucede en YouTube también, terminan viendo videos o leyendo opiniones o artículos, muchos de ellos falsos, siempre de las mismas personas que comparten las mismas opiniones que ellos. Entonces tiene cámara de eco, nunca recibe una opinión diferente. Entonces una vez que una persona se forma una opinión, se vuelve cada vez más difícil cambiársela, porque las que vienen después son siempre del mismo tipo de fuente. Y después, además, psicológicamente está ampliamente demostrado que las redes apuntan o generan una conducta de sesgo, de lo que llaman los psicólogos confirmation bias, o sesgo de confirmación, que es uno tiende a estar de acuerdo con opiniones con las que ya tenía una opinión formada. Entonces, si una persona piensa que en Israel hay un apartheid, entonces todas las opiniones que vienen en contra, nosotros le vamos a mostrar que la reina de belleza es árabe, y le vamos a mostrar que hay un integrante de la Suprema Corte árabe y mujer además, y le vamos a mostrar que el cónsul en Atlanta es árabe, todos elementos que parecerían mostrar claramente que no hay ningún tipo de apartheid, y sin embargo la persona va a estar con un sesgo de confirmación que va a producir que todas esas noticias que le llegan que están en contra de su opinión, no las va a escuchar, y no las va a leer, y no las va a creer, y no las va a difundir. Mientras cualquier otra noticia, por disparatada que sea, que le parece, que le confirma que hay una parte, entonces la va a considerar cierta. Como consecuencia de lo que acabo de decir, considero que la vigilancia digital es esencial, y pienso que un grupo como el que está hoy acá, de gente joven interesada en estos temas, creo que es la gran contribución que tienen, una gran contribución que tienen para hacer es en hacer un activismo digital en las redes. Esto es un trabajo de personas, no de gobiernos en muchos casos. Fíjense, ¿por qué es esencial la vigilancia digital? Bueno, porque las redes sociales dicen los estudios que la agresividad psicológica en la comunicación crece en forma al cuadrado de la cantidad de mensajes. O sea que si hay 2 mensajes, tenemos el cuadrado, después 8, etc. Es decir, crece exponencialmente la agresividad de la comunicación, que es distinto a la comunicación interpersonal. La agresividad sube en forma lineal y no sube en forma exponencial. Y además, las redes sociales han bajado, mejor dicho, han subido la aceptabilidad de la agresión verbal, han subido la aceptabilidad de las amenazas, al punto que a veces la burbuja digital se rompe y choca con la realidad, que fue lo que pasó en la tragedia de Paysandú. Que acá los participantes que no son uruguayos quizá no lo sepan, pero en 2016 una persona que había estado publicando en las redes sociales amenazas contra judíos en la ciudad de Paysandú, un día salió de la red y mató a un dirigente de la comunidad judía de Paysandú, en forma premeditada, lo estaba esperando, lo acuchilló, lo mató en la puerta de su negocio, agredió al hijo. Todo eso habiéndolo anunciado previamente abundantemente en las redes sociales. Y finalmente, el punto que quiero mencionar y que quiero subrayar es que ustedes que están acá, el activismo digital es efectivo. O sea, no es que uno desde Montevideo o desde Bogotá o desde Porto Alegre no puede hacer nada. No, el activismo digital es efectivo. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Quisiera mostrarles este. Ocasio-Cortez es la, digamos, diputada por Nueva York. Es una estrella en la política norteamericana. Es una mujer joven que al principio, incluso cuando iba a ser electa, dijo que tenía antecedentes de sefaradíes. Después parece se olvidó o no era cierto, pero eso no lo mencionó más. Y ahora ella es una estrella de lo que sería en Estados Unidos la izquierda del Partido Demócrata, es la diputada por Nueva York. Y esta persona fue invitada por el Peace Now, por la Asociación Paz Ahora de Estados Unidos, a hablar en el homenaje a Yitzhak Rabin en Nueva York hace 2 semanas. Esta persona aceptó hablar, es un acto en Nueva York, Americans for Peace, y bueno, como ustedes sabrán, Peace Now debe ser de lo más pro-paz o izquierda, que no sé cómo quieran llamar en Israel. El orador principal es Mandy Patinkin, que quizá algunos lo conocen de la serie Homeland, es un muy conocido vocero de las posiciones
anti-Netanyahu, pro-paz, como lo quieran llamar. Es un muy conocido activista, no digo pro-palestino, pero pro-paz en Estados Unidos. Y esta persona, Ocasio-Cortez, aceptó ser la oradora principal del evento y un día después de aceptar, dijo que no. Y no fue. Y toda esa reacción que causó, bueno, salió la prensa judía en Estados Unidos, lo tomó muy a mal, evidentemente, porque estamos hablando de Yitzhak Rabin, ¿verdad? Que se supone que es premio Nobel de la Paz, se supone que es un personaje incontroversial en los ambientes de paz, y esta persona se fue. Y se fue prácticamente gatillada por un solo tuit de este señor. Alex Kane es un judío antisionista fanático, anti-israelí fanático, judío, reitero, que en un diario judío, además, en el Jewish Currents, publica un tuit en la versión digital que dice lo que están leyendo ahí, donde dice, bueno, Rabin, todo muy bien, pero Rabin era un militar y persiguió palestinos y demás, y solo con ese tuit la señora diputada canceló su participación en este evento, siendo diputada por un distrito de la ciudad que tiene los más judíos en Estados Unidos y judíos más influyentes en Estados Unidos. Así que esto es lo que quería señalar. El poder hoy del activismo digital llega hasta este punto. Les muestro otro ejemplo diferente, esta vez un ejemplo más positivo para nosotros, que es este que está acá, que quizás ustedes por supuesto todos ustedes lo habrán visto. Leila Khaled es una terrorista, no sé si llamarla ex-terrorista, no sé si cambió de profesión realmente, es terrorista o ex-terrorista, terrorista en serio, ¿verdad? Fue parte de una banda que secuestró 4 aviones, los aviones bajaron en el desierto de Jordania. En los aviones, al igual que en el caso de Entebbe, separaron los judíos de los no judíos, en un acto de racismo violento, separaron los judíos. Ella fue parte de eso. Ella iba con su compañero en el avión, era otro terrorista de origen nicaragüense, y por suerte en el avión que iban ellos iba un avión del AL, iba un Air Marshal, iba uno de esos policías de secreto israelí, y él adentro del avión lo mató. Ella tiró una granada dentro del avión en el aire y no le explotó la granada, si no hubiera muerto todo el avión porque se hubiera caído. Y bueno, esta señora quedó aprisionada en el avión, apresada por este policía. Después que tuvieron suerte, no explotó la granada. El piloto del avión del AL le ordenaron volver a Israel para llevarla presa. El piloto del avión del AL desobedeció a sus jefes y volvió a Londres, de donde había salido el avión, porque había una persona herida. Y cuando bajó el avión en Londres, ella la aprisionaron en Londres, y a las 2 semanas la liberaron en un intercambio de rehenes, así que nunca estuvo en la cárcel ni nada. Esta persona fue invitada por la Universidad Estatal de San Francisco hace unos días a hablar. Hubo una cátedra dirigida por personas muy, muy fuertemente anti-israelíes, causó una gran indignación. Otra vez estamos en una ciudad con una proporción judía muy importante como San Francisco. No hay caso, el rector de esa universidad de ninguna manera quiere cancelar la conferencia, y se produce un activismo digital muy importante de personas y de organizaciones. Los que les interese lo pueden ver. Hay una organización legal en Israel, se llama Yurat Hadin, que hace acciones legales en estas cosas, pero hubo muchos activistas digitales que se ocuparon de esto, y resultado, Zoom, no la universidad decidió seguir adelante, pero Zoom le canceló la conferencia y no le permitió seguirla. Entonces la pasaron a Facebook, y Facebook le canceló la conferencia, y después la pasaron a YouTube, y YouTube también le canceló la conferencia. Así que en definitiva no se pudo hacer. Así que bueno, quería mostrarles un ejemplo de cada lado,
de las cosas que se pueden hacer, pero más allá del lado en que se mire, el punto acá importante es que el activismo digital funciona y que es lo que pueden hacer ustedes. Ahora, es difícil la vigilancia digital porque en realidad la vigilancia de contenidos es contraria al modelo de negocio de las redes sociales. Las redes sociales quieren tener muchos usuarios, quieren tener tiempo ocular, como le llaman, la gente estar mucho tiempo en la red, quieren crear adicción, y entonces no quiere, cuanto más establezcan clasificaciones o limitaciones a los contenidos, menos van a obtener de tiempo de la atención de las personas. Para los de ustedes que estudian los temas legales, el tema técnico es que el marco legal en la mayor parte de los países, no en todos, pero en la mayor parte de los países hasta ahora, es posible que esto cambie en el futuro. Hay discusiones en el Parlamento norteamericano en este momento al respecto. El marco legal los considera carriers y no publishers. Y eso, la consecuencia que tiene es que no se los considera responsables por el contenido. O sea, si el diario El País de Montevideo o La Nación de Buenos Aires publica una cosa falsa, se le puede acusar por difamación o por incitación al odio, o algo por el estilo, pero no a las redes sociales, porque se les considera que no son responsables de los contenidos que publican. Sin embargo, el activismo digital, aún en ausencia de marco legal, igual funciona. Pues como ven acá, sorpresivamente, el señor Zuckerberg, que hace 2 años, en 2018, había dado una larga explicación de por qué el negacionismo no podía ser excluido de Facebook, ahora cambió de opinión. Hace una semana atrás hizo una regla interna. Facebook es una empresa privada, así que no se trata de leyes en este caso. Hizo una regla interna por la cual el negacionismo no va a ser más un contenido aceptable en Facebook. Y esto es resultado también del activismo digital. Y el otro problema por el cual la vigilancia digital es compleja es que no existe tecnología de precisión. Aún hoy no existe. En parte por eso YouTube o Facebook o Twitter tienen grandes problemas. No quieren hacerse responsable de contenidos, porque cuando uno publica 1800 videos por minuto, evidentemente que el desafío de encontrar en esos videos, en esas publicaciones, en esas fotos, en esos mapas, en esas caricaturas, encontrar los elementos de odio es muy difícil. Entonces no lo quieren hacer. No hay hoy en día algoritmos perfectos que permitan dirimir lo que son fake news, o contenidos de odio, o contenidos de amenaza. Entonces, esto es un problema. Hay, otra vez, la presión de los activistas digitales han hecho, y a veces la presión de los reguladores y de las leyes, han hecho que las redes presten atención a algunos temas específicos. Por ejemplo, hoy en día la pedofilia, hay mucha concentración en el tema de la pedofilia, y entonces hay más cuidado ahí, y entonces la pedofilia se mudó de esas redes a otras redes, como le llaman, de la dark web. También hoy en día, por presiones varias, hay un poco más de cuidado con los derechos de autor. Entonces hoy publicar una película, todos los que andamos buscando en YouTube películas para ver que no se estrenan en Uruguay o en Argentina o en Chile, vieron que en YouTube ya no se encuentran tantas películas hoy en día por tema de derecho de autor. Pero estos son temáticas muy verticales, muy específicas. En general no existen algoritmos perfectos. Y ahora, habiendo dicho esto, quisiera, entrar en la etapa final de la conversación mencionando el tipo de diplomacias que hay, donde encaja todo lo que yo dije. Entonces, por supuesto, hay una diplomacia que es estándar, que es la diplomacia gubernamental, que puede ser arriba de la mesa o abajo de la mesa, ¿verdad? Hoy en día está Israel con Líbano discutiendo límites marítimos, están todos los diarios, es diplomacia oficial. Después hay diplomacia privada abajo de la mesa, que es la que lleva Israel con Arabia Saudita, con Etiopía para sacar a los falayas, con Sudán hoy en día. Y bueno, estoy hablando de ejemplos de Medio Oriente, porque son un poco, el curso gira en torno a estos temas, pero por supuesto hay muchos ejemplos. Después hay diplomacia no gubernamental, ¿verdad? Que es la que llevan las instituciones como
Amnesty International, como Greenpeace, como Peace Now, son instituciones que se dedican a la advocacy y a la diplomacia institucional. Y hoy en día, además, empezó en forma muy fuerte una nueva forma de diplomacia que existió en el pasado desde la Compañía de Indias, pero que hoy en día, especialmente por las redes sociales, ha adquirido más prominencia, que es la diplomacia corporativa, de la cual un ejemplo brutal en los últimos años ha sido la NBA haciendo una campaña, tiene su propia política exterior, la NBA, en China, por ejemplo, para amplificar el interés por el básquetbol en China, buscando tener ganancias allí, tener más presencia, y a veces la política exterior de la NBA choca con la política exterior de Estados Unidos, que fue lo que pasó hace poco tiempo. Recordarán que criticaron mucho a LeBron James porque algunos jugadores dieron su apoyo a los manifestantes en Hong Kong, y entonces China le restringió las actividades de la NBA, y entonces LeBron James dijo, no podemos meter en esas cosas. Entonces la diplomacia corporativa a veces entra en conflicto con la diplomacia gubernamental. Y después está la diplomacia híbrida. En el lenguaje técnico de las facultades de Relaciones Internacionales se le llama Track 2, que es, por ejemplo, lo que fue Oslo. Oslo fue un proceso en el cual hubo organizaciones y personas que se reunieron por mucho tiempo antes que los gobiernos intervinieran. También fue ahora el Tratado de Paz en Colombia, por ejemplo, tuvo participación de Track 2. Y después, bueno, están las complejidades de los casi gobiernos, ¿no? Kurdistán, por ejemplo, Cataluña, Escocia y ahora Nagorno-Karabaj. Es decir, estos son regiones que no son estados o no sean estados todavía o quizás no van a ser nunca, no sé, pero que tienen su propia política exterior. O sea, cada uno de estos ejemplos, bueno, hoy en día estamos todos los días en el diario viendo el conflicto en lo que llaman la República de Arcaj, que es la república que no está reconocida todavía por nadie, pero que son armenios que viven en lo que era un territorio de Azerbaiyán. Es un asunto muy complicado, pero otra vez hay una diplomacia híbrida. Ahora, para terminar, quería decir, yo ahora di ejemplos de diplomacia, pero en realidad para poder entender cómo esto se aplica, es bueno ver los vínculos que hay entre los distintos tipos de diplomacia, o sea, verlo, como decimos, en 2D, en 2 dimensiones. Entonces, como decía, hay una diplomacia gubernamental, una diplomacia no gubernamental. Entonces, si hacemos una tabla, la diplomacia de gobierno a gobierno es la diplomacia tradicional de los embajadores, de los cónsules, en fin, etc. Ahora, la diplomacia gubernamental, que está dirigida no a gobiernos, sino a grupos de opinión, a comunidades, a instituciones, es, bueno, lo que a veces llamamos Hasbará, ¿verdad? Y a veces somos muy críticos con Hasbará. No así, dicen que no ha sido de los puntos más fuertes de la política exterior de Israel, pero es política exterior de país. De esto hay mucho, por ejemplo, los centros Confucio del gobierno chino, el British Council, la Alliance Française, y la diplomacia del ping-pong que llevó a las relaciones entre Estados Unidos y China. De esto hay una colección muy grande, es un tema muy popular en la Facultad de Relaciones Internacionales, pero bueno, los centros Confucio ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, se están cerrando. Suecia cerró todos los centros Confucio, los mandó sacar todos de las universidades porque piensan que hacen una propaganda encubierta de China como gobierno. Ahora, cuando los activistas hacen diplomacia gubernamental hacia los gobiernos, suceden cosas como el voto de Uruguay de hace unos días. No sé, los que acá son extranjeros quizás no están enterados, pero Uruguay tuvo un voto vergonzoso, equivocado, en las Naciones Unidas, en el cual en el Comité de Derechos Humanos increíblemente se votó que la mujer en Israel, y especialmente la mujer árabe, era perseguida, y eso fue votado por países que por supuesto no tienen en cuenta a la mujer para nada, y bueno, esa disparatada resolución fue votada por Uruguay. Hubo un movimiento muy importante de instituciones y de activistas uruguayos. El Comité Central tuvo una gran actuación, muy rápida, muy contundente, también intervino otras instituciones y muchos activistas digitales
Y de hecho, si bien no se revertió el voto, porque las reglas de Naciones Unidas hacen difícil revertir el voto, de hecho hubo una explicación oficial del gobierno y un compromiso de no entrar, de no seguir esas mismas pautas en el futuro. Y bueno, por supuesto, otro ejemplo son las organizaciones que se ocupan del tema del cambio climático, que hacen constantemente diplomacia de no gobierno a gobierno. Y bueno, si ustedes piensan, la organización sionista cuando se creó, ¿verdad? Desde Basilea en adelante y desde el señor Herzl en adelante, a partir del señor Herzl, digamos, incluso antes del señor Herzl, los movimientos presionistas, la organización sionista fue enteramente un ejercicio de diplomacia gubernamental, no gubernamental, hacia gobiernos, porque se llega a la declaración Balfour por las gestiones de la organización sionista y especialmente del señor Weizmann. Bueno, no voy a entrar acá, hay mucha historia sobre quién hizo qué y quién tiene mérito cuál, pero la realidad es que la organización sionista como movimiento fue un movimiento de diplomacia o de advocacy, que muy exitoso, además, por otra parte, ¿no? Y después tenemos los ejemplos, como di algunos, de no gubernamental a no gubernamental, donde hoy en día la pauta cultural es de la cultura de la cancelación, ¿verdad? O sea, el hecho de que en instituciones culturales en el mundo entero, y principalmente en Estados Unidos y en Inglaterra, prácticamente no se deja hablar a nadie que no conforme a la normativa de determinadas pautas que para los que gustan de la cultura pop le llaman the woke culture, la cultura del estar despierto, la cultura de estar a la moda o estar en onda, que bueno, básicamente no permite que hable nadie que no conforma a las pautas de opinión del momento. Y como le decía, ejemplos son el que le mencionaba hoy, de Ocasio Cortés, que no quiso ir a hablar al acto en que se manejaba Rabin, o el de Laila Khaled. Estos son algunos de los ejemplos que quería mencionar. Les quiero agradecer y con mucho gusto y valoro mucho los comentarios o preguntas que quisieran tener.